De manera que hoy vamos a hablar de una porción que nosotros conocemos muy bien, pero vamos a hablar de ella un poquito más en detalle, porque tenemos que estar conscientes de que Dios nos cambia y que nosotros tenemos que estar pendientes de esos cambios, porque eso es lo que nos da la vivencia espiritual, le da la vivencia espiritual a nuestras vidas. Y hoy yo quiero tocar el pasaje de 2 de Pedro, capítulo 1, del 1 al 10, que todos conocemos, que nos habla de que somos partícipes de la naturaleza divina. Y vamos a darle lectura a la palabra, nos ponemos en pie para honrar la palabra del Señor. Y la palabra dice de la siguiente manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Señor, te damos gracias por esta palabra. Permite que podamos escucharla, podamos ponerla por obra, para que no caigamos jamás. Que nos afirmemos en el fundamento de Cristo Jesús. Señor, envía tu palabra conforme a tus propósitos y permite que yo sea canal de bendición en esta mañana. Y es en el nombre de Jesús que te lo pido todo. Amén. Bien, pueden sentarse. Pues la epístola de Pedro fue escrita a los gentiles. Fue escrita a los gentiles que estaban ubicados en lugares de Galacia y de Asia. Y Pedro le escribe a estos gentiles con un propósito. Y era el propósito de enfatizarles a estas personas que vivan vidas cristianas genuinas. Si él está tratando de enfatizarles que vivan vidas cristianas genuinas, significa que hay gente que no vive vidas cristianas genuinas. Y una vida cristiana genuina es una vida donde nosotros experimentamos el poder de Dios en nuestra vida. Porque Dios tiene mucho que darnos. Pero hay gente que se limita a lo básico. Donde nosotros podemos experimentar la verdadera vida espiritual. Y la verdadera vida espiritual es la vida que trae cambios a nuestra vida. Porque dice que somos como el barro en manos del alfarero. Y si no hay cambio, no es una vida genuina. Porque nosotros debemos de dar frutos. Y a veces estamos en la periferia y no damos frutos. Y tú no estás experimentando o tú no estás haciendo uso de todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Y Pedro le está diciendo a ellos: vivan la vida cristiana como la deben de vivir. A veces decimos, hay que gozar la vida y experimentar todo lo que podamos. Eso mismo aplica a nuestra vida espiritual. Hermanos, ¿por qué queremos ser religiosos si vivimos en un mundo donde tenemos un Dios vivo? Porque nuestro Dios nos habla, nos guía, nos sana, nos cuida. Es un Dios vivo. Nos deja saber que Él está vivo. Vamos a dejarle eso, ¿verdad?,
la religiosidad aquellos que adoran dioses falsos, pero el Dios nuestro es un Dios vivo. Nosotros no queremos ser religiosos, nosotros queremos experimentar todo lo que Dios nos pueda dar, todo lo que ha puesto delante de nosotros. Y el vivir una vida cristiana sin los elementos necesarios para crecer espiritualmente no nos va a llevar a conocer todo lo que Dios nos puede dar. Es más, no nos va a llevar a conocer a Dios plenamente, porque lo que Dios nos da es lo que es Él. Él es la esencia. Por eso dice, yo soy el que soy. Él lo tiene todo y todo lo que Él tiene lo ha puesto delante de nosotros. Sin esas cualidades y sin esos frutos que nos asemejan a Cristo, nos vamos a convertir en cristianos inefectivos. No vamos a ser cristianos efectivos. Si no damos frutos, nos vamos a convertir en cristianos carnales. ¿Sabes lo que es un cristiano carnal? Lo que no son cristianos espirituales. Porque somos cristianos espirituales cuando damos fruto, porque el fruto viene del Espíritu. Y si el Espíritu da fruto en nosotros, nosotros estamos viviendo la vida espiritual. Mientras estemos sin fruto, somos cristianos sencillamente carnales. Podemos estar sirviendo, pero no estamos creciendo. Hay muchos cristianos que son carnales y están activos en la iglesia, haciendo obras de caridad, haciendo cosas buenas, y eso es bueno, que sirvan. Pero queremos ser cristianos espirituales y servir. No queremos ser cristianos carnales sirviendo. ¿Me entienden la diferencia? Queremos dar frutos. A veces estamos en el camino, pero carecemos del mover del Espíritu. Carecemos de ese mover. Y la pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿qué está ocurriendo en nuestras vidas? ¿Qué está ocurriendo? ¿Estamos seguros que estamos creciendo? ¿Estamos sintiendo, viendo o entendiendo el mover de Dios en nuestras vidas? Esa es la pregunta que yo quiero que cada uno de ustedes se haga. ¿Estoy creciendo? ¿Cómo yo sé que estoy creciendo? ¿Estoy dando fruto? Porque si estoy dando fruto, estoy creciendo. Porque la gente de nuestros tiempos, hermanos, entre ellos muchos cristianos, y eso está de moda, viven bajo la premisa de que ellos tienen derecho. Ciertamente, todo el mundo tiene derecho en este país. Tienen derecho a vivir su vida como a ellos les plazca, como ellos desean. Eso es muy cierto. Pero así es como piensa el mundo. Y a veces no nos damos cuenta de que somos cristianos y que estamos viviendo de esa manera. Todos tenemos derecho. Y si hemos aceptado a Cristo y hemos sido partícipes de ese nuevo nacimiento que Dios nos da cuando venimos a Él, Dios espera que vivamos nuestra vida de otra manera, que no vivamos como el mundo. De ahí nos sacó Él, nos sacó de Egipto. Él está esperando que nosotros hagamos un cambio a la vida nueva, al nuevo nacimiento. Porque cuando vinimos a Cristo, tuvimos acceso, eso es lo que nos dice esta palabra, y la vamos a ver poco a poco, la vamos a coger verso por verso, a la naturaleza divina. Dios puso delante de nosotros todo lo que Él tiene, todo. Pero hay muchos que no están interesados en cambiar su vida, están cómodos donde están. Recibieron a Cristo y eso es suficiente para ellos. Tener a Cristo en su vida y venir a la iglesia, eso es todo lo que ellos necesitan. Ellos tienen a Cristo, pero Cristo no los tiene a ellos. Y queremos la ecuación a la inversa. Tiene que ser a la inversa si queremos vivir vidas espirituales. Es cuestión de expectativas. ¿Qué tú deseas de Dios versus que Dios desea de nosotros? Porque tú has pensado en qué es lo que tú buscas en el Señor. Tú quieres una vida cómoda, espiritual, venir a la iglesia, compartir con los hermanos, o tú quieres cambiar. Hemos pensado en esto. Porque hicimos un pacto cuando vinimos a Cristo. Y Dios nos entregó todo lo que tenía. En ese pacto, Él nos entregó todo lo que tenía. Nos entregó a su Hijo. Y todo lo que necesitábamos, aunque no lo vemos,
está todo lo que necesitábamos para que podamos profundizar en nuestra vida espiritual. Y Él espera de nosotros que le demos lo mismo, que le demos todo lo que tenemos. Pero a veces no llegamos ahí, nos quedamos en la periferia. Y si deseamos entrar a las profundidades de Dios, tenemos que ofrecerle también al Señor todo lo que tenemos. Y yo estoy segura que si yo le pregunto hoy ¿qué ustedes quieren, a dónde ustedes quieren llegar? Me van a decir que quieren profundizar, porque todos queremos profundizar. Pero a muchos se les hace difícil porque no encuentran cómo llegar a ese crecimiento espiritual, porque no entienden cómo utilizar las herramientas que Dios nos ha puesto a su disposición. Porque no tenemos un manual de instrucciones, sí lo tenemos. No quiero decir que no lo tenemos, es que no lo tenemos como nos gusta. Nos gusta que nos digan, este día haces esto, este día haces lo otro. El manual de instrucciones te lleva por pasos. Pero este manual de instrucciones que se nos dio a nosotros, tú tienes que como que buscar muy profundo para poder poner todas las cosas juntas. Es como un rompecabezas. Y tienes que coger de aquí y de allá y comenzar a entender, a poner en secuencia lo que tú tienes que hacer, a poner en secuencia tu vida espiritual, porque Dios no nos habla claro, nos habla en clave, pero así Jesús hablaba también en parábolas. Jesús no le hablaba claramente a la gente, hablaba en parábolas para que no todo el mundo entendiera, y el que quería entender se iba detrás de Jesús y le decía, oye, ven acá, explícame, porque yo entendí lo que tú me dijiste. Explícanos. Los discípulos se sentaban y le preguntaban a Jesús, ¿qué tú quisiste decir con eso? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con el Señor. ¿Qué tú quisiste decir con eso? Porque esto ha sido diseñado así, hermanos, precisamente para que nosotros nos demos a la tarea de escudriñar. Y para que nosotros nos demos a la tarea de vivir por fe, no por vista. Hay que esforzarse para descubrir al Señor. Hay que esforzarse. No es gratis, pero no es fácil. ¿Me entendieron? Es gratis, pero no es fácil. Tenemos que pasar trabajo para encontrar, hablábamos de eso el otro día, que para encontrar el oro, la plata y las piedras preciosas, teníamos que irnos a escarbar, porque eso tú no lo encuentras por ahí en la calle. El heno y la hojarasca tú lo encuentras en la calle, lo coges y te lo llevas, pero no lo que tiene, lo que es un tesoro. La palabra hay que escudriñarla para poder entender cómo nosotros debemos actuar y cómo nosotros debemos vivir. Entender el reino de Dios y su justicia. Dios le dijo a Abraham que saliera a buscar la tierra que él le iba a mostrar. Y Abraham se fue en fe, pero no fue como que Dios caminó con Abraham todos los días. Él estuvo, pero no era como que Abraham tenía conferencias con Dios todos los días. Las tenía con Moisés a cada rato, pero no las tenía con Abraham. Pero hay personas que no saben caminar ese camino como lo caminó Abraham, hasta llegar a la tierra prometida. Sabemos que Dios está con nosotros, pero es difícil, ¿verdad? Entender cómo hacerlo sin ver a Dios, porque nosotros somos visibles, nos gusta ver, ¿verdad? Nos gusta ver lo que hacemos, pero Dios nos deja solo porque esto es un caminar de fe. Tan sencillo como eso, un caminar de fe. Y hoy queremos hablar de cómo conocer a Dios en medio de ese caminar, porque ese caminar es el que nos lleva, el Señor nos lleva a través del camino y en el camino nos lleva a descubrirlo. Y te tienes que esforzar para poderlo descubrir, para poder entender cómo es Dios. Y de eso es que queremos hablar hoy. Queremos hablar del tema del conocimiento. Conocer a Dios a través de la palabra y a través de nuestro caminar con Él. Y esa palabra conocer se menciona en este pequeño libro 11 veces en 3 capítulos que tienes. En 3 capítulos. De manera que, ¿cuántos de nosotros conocemos la palabra? Yo creo que todo el mundo aquí conoce la palabra. Hemos estado hablando de la palabra por 7 años, intensivamente. Pero ¿cuántos la ponemos por obra? En otras palabras, ¿cuánto la obedecemos? Vamos a comenzar hablando desde el principio, desde que iniciamos nuestra vida espiritual.
Nuestro primer paso fue aceptar a Jesucristo. Dios se introdujo en nuestra vida por medio de Jesucristo. Y Efesios dice que fuimos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, porque esa fe no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Dios la puso en nuestro corazón cuando fuimos impactados por la palabra. Y ahora bien, de ahora en adelante, lo que Dios nos dio fue la fe. Y ahora en adelante nos toca a nosotros entender cómo vivimos y cómo nos comportamos. Ese es el camino que vamos a recorrer. La responsabilidad cae sobre nosotros, no cae sobre Dios. Dios nos dio la fe, nos dio la salvación, nos dio a Jesucristo. De ahora en adelante, nosotros decidimos por dónde y cómo queremos caminar. Y nuestro caminar debe enfocarse en adquirir las cualidades de Cristo, porque Cristo es el modelo. Dios fue tan magnífico que nos envió una persona para que viéramos, si nos toca ver, queremos ver cómo es que nosotros debemos de actuar, cómo es que nosotros debemos de ser. La puso delante de nuestros ojos. Y sabemos que, ¿verdad? Ahora somos salvos a través de Él. Fuimos salvos por fe. Y la pregunta es si nos queremos quedar ahí, porque ese fue nuestro primer paso, lo que Dios nos dio. No vamos a experimentar las profundidades espirituales si nos quedamos en ese primer paso, solamente la fe. Y eso es lo que Pedro nos quiere decir en esta hora. Cuando nos dice que vivamos una vida cristiana genuina. Si que te quedas en la fe, no vives la vida cristiana genuina. Tienes que entrar a las profundidades, tienes que experimentar a Dios para descubrirlo, para saber cómo es que Él actúa en tu vida y para poder recibir esa transformación de vida que Dios te da. Porque cuando tú te metes en ese camino y Dios comienza a trabajar contigo, tú experimentas el cambio de vida. Naces, ya naciste a una vida nueva, pero ahora tú le vas a dar crecimiento a esa vida. Y hay personas que llevan 11 años de evangelio y tienen bebés espirituales en su nuevo nacimiento. Son bebés espirituales porque no tienen ningún interés en crecer. Y lo que yo quiero hacer en esta hora es usar este pasaje que vamos a estudiar. Lo vamos a tomar como modelo, porque hay personas que no saben por dónde comenzar. No sabemos por dónde comenzar. Y yo lo que quiero decirte en esta mañana es, si tú coges este pasaje como modelo y tú comienzas a perseverar en esto que está aquí, no cojas nada más, coge este pasaje y comienza a caminar en él, comienza a obedecer lo que dice y comienza a orar. Y tú vas a dar fruto y esa va a ser la chispa que va a encender tu vida espiritual. Vamos a ir por partes. Pablo comienza diciendo de la siguiente manera, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la devoción nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, que todo lo que necesitamos para crecer nos ha sido dado. Y nos llega en la medida en que nos demos la tarea de conocer a Dios. Y sabemos quién es Dios, pero no muchos saben cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Lo vamos a experimentar en la medida en que caminemos con Él, porque cuando nosotros estamos mucho con una persona, vamos a coger nuestros cónyuges, ¿verdad? Que de estar tanto tiempo con ellos, ya sabemos lo que quieren sin sencillamente esa persona pedírnoslo, ¿verdad? Con el lenguaje no verbal sabemos lo que nos va a decir. Sabemos si está triste, si está alegre, sencillamente de mirarlo o de mirarla. Conocemos bien a esa persona porque estamos continuamente con esa persona. Si nosotros caminamos de esa misma manera con Dios, obedeciendo la palabra, nosotros vamos a conocer cómo es Dios y cómo Él obra en nuestras vidas. Y el propósito es que tú cambies y que tú puedas llevar testimonio a otros de lo que Dios hizo en tu vida.
Porque eso se multiplica, lo que Dios te da se multiplica. Y cuando hablamos de conocer a Dios, estamos hablando, hermanos, de conocer su palabra y de darnos a la tarea de obedecerla, de obedecer lo que hemos aprendido. Este es el secreto del crecimiento espiritual, no es otro. Leemos, aplicamos y oramos. Ahora, específicamente, por eso que tú estás haciendo. Y vamos a ver los pasos, porque este pasaje nos lleva por pasos. Tú estás en este paso, ora por ese paso individualmente. Y tú verás cómo tú comienzas a crecer. Y tú verás cómo tú comienzas a dar fruto. No te desvíes de ahí. Si te sientes que no sabes hacerlo, quédate ahí. Porque una vez tú comiences, lo demás va a ser lo mismo. Es cuestión de que tú aprendas cómo Dios obra en nuestra vida. Y hay mucha gente que necesita esa mentoría. Si tú te quedas en el pasaje, tú vas a tener esa mentoría. Yo deseo entrar de lleno más en la parte de obedecer la palabra. Porque nosotros tenemos libre albedrío, ¿cierto? Pero la voluntad de Dios es que tú te ciñas a la palabra, no que uses tu libre albedrío. Tú te tienes que ceñir a la palabra. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a la santificación. Si nosotros nos vamos a quedar en el libre albedrío, te vas a quedar en el mundo. Tú no quieres cambiar, tú no quieres experimentar tu vida espiritual, todo lo que Dios tiene para ti. Entonces quédate en el libre albedrío. Pero si tú quieres experimentar las profundidades de Dios, entonces tienes que ceñirte a la palabra, porque Dios te va a llevar al proceso de santificación. ¿Por qué queremos ser como el mundo si de ahí salimos? De ahí salimos. ¿Por qué queremos imitarlo? Entonces estaríamos como los israelitas en la tierra prometida, que Dios los tiene, les suple de todo, pero entonces quieren ser como los países vecinos. Y eso los llevó a ellos al exilio, porque nos salimos del camino. Tú comienzas a coquetear con el mundo dentro de la iglesia y terminas fuera. Si tú quieres permanecer en Cristo, entra al proceso de santificación, no coquetees con el mundo, eso no te lleva a ningún sitio, te lleva a donde tú estabas antes. Entonces estamos dando para atrás en vez de para adelante, bien buen puertorriqueño, para adelante y para atrás. Bien, pero para que esto ocurra, este proceso de santificación, nosotros tenemos que estar dispuestos a hacerlo, porque se tienen que abrochar los cinturones. Cuando Dios te lleva al proceso, tú comienzas despacio, pero después se pone un poquito difícil. Pero no podemos rendirnos. Nosotros queremos permanecer en la brecha, porque el Espíritu Santo de Dios nos va a suplir lo que necesitamos. Porque dice que Dios nos ha suplido todo lo que nosotros necesitamos. Y si nos ha suplido todo, entonces no podemos rendirnos antes de llegar. Porque en el Antiguo Testamento dice que las aguas, ¿verdad?, no nos anegarán. Y si por los ríos pasaremos todo y el fuego no nos quemará, el Señor nos va a suplir. De manera que vamos a estar dispuestos, vamos a pensar que vamos a estar dispuestos. Ahora volvamos al texto de Pedro. Pedro continúa diciéndonos que el primer requisito para poderlo lograr, dice que es que hay que escapar de la corrupción del mundo, escapar de la actividad desenfrenada del mundo. De manera que ese libre albedrío que tú tienes que someterlo a los pies de Cristo, porque somos siervos, no somos señores. Y a veces vivimos como señores, pero el siervo hace lo que dice su Señor. Y lo que dice su Señor está escrito en la palabra. Y a eso es que tú te tienes que ceñir. Tienes que hacer su voluntad. Eso se llama morir al yo. Si morimos al yo, viviremos, porque vive en el Espíritu. Pero si tú sencillamente decides vivir según la carne, vas a morir. Vas a morir. No le vas a dar vida a tu vida, no le vas a dar vida espiritual.
Y si tú dices que tú vives bajo el señorío de Cristo, yo te quiero preguntar en esta mañana, si tu vivencia diaria es congruente con la palabra. Y si es congruente con la palabra, tú tienes que estar dando frutos. Entonces tú estás en el camino correcto. Y hay cosas que nos atraen del mundo, hay cosas que nos atraen, que nos agradan, pero que están contra de la palabra y aún siendo cristianos las practicamos. Y Dios espera tu obediencia. Si queremos crecer, hermano, no podemos ser selectivos con la palabra. Me gusta esto, esto no, hago esto, lo otro no. En Cristo no hay puntos medios, no lo hay. O vives en las tinieblas o vives en la luz. O eres caliente o eres frío, te tienes que decidir. Porque ese vaivén no te va a llevar a ningún lugar. Nosotros tenemos que ser determinados en lo que hacemos. Y luego Pedro continúa con la palabra explicando cuáles son los pasos que debemos de dar en obediencia para crecer. Y vamos a ir a cada uno de ellos. Comienza diciendo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Dice añadir. Esto es un mandato. Tú no tienes opciones. O lo haces o lo haces. Eso es lo que dice la palabra. Tienes que añadir. Y la que añade o el que añade eres tú. No es Dios. Dice añadid a la fe. La fe que ya Pedro, que ya Pablo, que ya Dios nos dio. Es una fe salvadora. Eso es lo primero que Dios puso en ti, una fe salvadora. Esa fue, ¿verdad?, la dádiva que Dios te dio cuando conociste a Jesucristo. Pero esto solo es el comienzo. Esto solo es el comienzo. No podemos vivir de fe solamente. Si es que quieres la vida espiritual. Te puedes quedar ahí. Tú eres salva, tú eres salvo, pero no vas a tener nada más. Si eso es lo que tú quieres. Abraham le creyó a Dios, ¿verdad?, por fe. Y Abraham aceptó el reto que Dios le dio de salir a la tierra prometida. Y llegó a tierra de Canaán. Nosotros no nos podemos sentar en la fe que Dios nos dio a vivir la vida espiritual. Nosotros tenemos que aceptar el reto que Dios pone delante de nosotros de alcanzar todas las cosas que Él ha puesto a nuestra disposición que aún no conocemos. Tú saliste de Egipto cuando aceptaste a Jesucristo, pero no te puedes quedar ahí. Todavía hay mucho más que conquistar. Tú quieres llegar a la tierra prometida. Y la fe es una fuerza que te lleva a obrar. Porque la fe sin obra sabemos que es muerta. De manera que si tú tienes fe, tú tienes que tener obras para agradar a Dios. Ambas cosas te llevan. Porque si no, es muerta. La fe impulsó a Abraham a llegar al lugar que Dios le dijo que llegara, y él obedeció. Para ver el poder de Dios, hermanos, moviéndose en nuestras vidas, tenemos que continuar añadiéndole a nuestra vida. Añadiendo. La primera parte fue añadir a tu fe virtud. Virtud, sencillamente, es nuestra disposición de aprender. Tú te tienes que decidir en el momento inicial. Tienes que decidirte a obedecer. Dice que el reino de Dios se hace, es difícil, es fuerza. Solo los valientes lo arrebatan. Y nosotros tenemos que aceptar el reto de Dios. Esa virtud, cuando tú añades virtud, tú lo que estás diciendo es, Señor, yo quiero caminar contigo. Enséñame cómo hacerlo. Yo lo voy a hacer. No me voy a rendir. Quiero experimentar tu vida espiritual. Y una vez tú estás listo, entonces tu próximo paso es añadir conocimiento. Dice que a la virtud se le añada conocimiento. Y no podemos vivir por fe y ignorar la palabra de Dios, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. De manera que cuando conocemos la palabra y obedecemos, entramos, ese es el proceso en que tú entras a conocer cómo es Dios. Ese es el proceso. Si no nos damos a la tarea de obedecer la palabra, de nuevo, vamos a ser cristianos carnales. Porque tenemos que caminar el camino. La obediencia de la palabra, hermano,
nos lleva a experimentar la vida espiritual. Ahí es donde realmente tú entras. Tienes la fe, tienes la virtud. Cuando entras a experimentar la palabra, comienzas a experimentar la naturaleza divina, porque es donde Dios comienza a darte forma. Y tienes que estar dispuesto a que te den la forma. Tienes que estar dispuesto a que te den el apretón de orejas. Tienes que estar dispuesto a cambiar. Y por eso tienes que añadir virtud, hacer un compromiso con Dios. Porque el momento en que te toque cambiar, tienes que cambiar. Porque eso es lo que Dios espera de ti. Esto es un proceso espiritual. Es un poquito difícil de captar, porque va a adquirir discernimiento espiritual en el proceso. En el camino, Dios te lo va a añadir. Y si nos damos cuenta, hermanos, la palabra es exigente. Te habla en un tono de mandato, es imperativo. Te dice, mira que te mando que te esfuerces. Te mando que te esfuerces. No es si quieres, esfuérzate. Te mando. Dice, añadid. En otros pasajes dice, quítese de vosotros. Te estás esforzando, estás añadiendo, estás quitando. Porque te toca a ti, no le toca a Dios. El Señor te está dando el mandato y nos toca a nosotros obrar. Yo creo, hermanos, firmemente desde que me convertí en el poder de la palabra, porque yo lo experimenté en mi vida. Me llamó la atención desde que me reconcilié con el Señor. Nadie me había explicado esto antes. Yo desde niña estoy en la iglesia y nadie me había explicado a mí cómo esta operaba. Y cuando descubrí la palabra, no podía parar de leerla. Era como una sed que yo tenía de leerla y de seguirla. Y vivía preguntándome por qué me sentía más pecadora cada vez que la leía. Y yo, esto me está volviendo loca. Decía, no se supone que Cristo haya perdonado todos mis pecados, porque yo me siento de esta manera. Me siento más pecadora que antes. Y yo no sabía y no entendía que en esos momentos la palabra estaba trabajando en mi vida. Estaba trabajando porque la palabra dice que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y llega a tu mente y al corazón y discierne tus pensamientos. Y eso era lo que el Señor estaba haciendo conmigo. Me dejó desnuda y yo no lo sabía. Totalmente a la intemperie. Y yo tenía que entender que lo que el Señor quería era que yo transformara mi vida. Por eso no lo entendí hasta después. Te saca un rayo X y te deja ver lo que hay en ti. Y le pregunté a mi pastor, ¿me puede explicar qué es esto? Porque yo no sé qué yo voy a hacer con esto, yo me siento mal. ¿Cómo yo me quito esto de encima? Y él se sonrió y me dijo, eso es lo que se supone que ocurra. Porque el Señor está trabajando contigo. Estaba yo pasando por ese proceso del que habla Timoteo, pero como yo no conocía las Escrituras completamente todavía, yo no me daba cuenta que dice que la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender. En otras versiones dice para redarguir, porque yo estaba aprendiéndome la palabra y el Señor me estaba redarguyendo para corregir. Eso me tocaba a mí, para instruir en justicia. Ese era el proceso que yo estaba pasando. La palabra me estaba reprendiendo y yo tenía que decidir cambiar, quitar mi vida, lo que el Señor me estaba diciendo, o me iba a quedar igual. Y yo no me quería quedar con ese malestar, de manera que yo decidí cambiar. Y comencé a dar fruto y comencé a sentirme bien hasta el día de hoy. Y cuando yo vi ese cambio en mi vida, que la gente decía, wow, tú no eres la misma. Yo sé que tú estás en la iglesia porque tú no eres igual. Yo comencé a entender cómo Dios obraba en mi vida. Y poco a poco fui desarrollando esa intimidad con Dios. ¿Es difícil? Oh, sí, es difícil. Hay momentos en que uno se desespera, en la espera, esperando por Dios. Yo no te lo voy a negar. Pero, porque no es fácil morir al yo. Y tú lo que estás haciendo es muriendo al yo, matando tu carne. Pero la recompensa es aún mayor, de manera que vale la pena. Cuando tú cosechas el fruto, tú te sientes muy bien. Tú te sientes en el cielo y vale la pena. Pero Pedro continúa diciendo que el conocimiento
Añadas dominio propio. Vamos a escuchar Nosotros conocemos la palabra. La pregunta es si la ponemos por obra. Porque si la ponemos por obra, vamos a experimentar lo que yo le estaba describiendo. Pero ahora le vamos a añadir dominio propio. Dominio propio se añade para controlar, ¿verdad? El descontrol o el desenfreno que tenemos en el mundo. Así es como se construye una vida espiritual, añadiendo a tu vida. ¿Cómo tú añades dominio propio? Eso es como un poquito complejo de explicar, pero para Dios es sencillo. La manera en que Dios añade dominio propio a tu vida es que Él te va a llevar a circunstancias difíciles para que tú experimentes el descontrol, y usualmente utiliza nuestras áreas débiles. ¿Cuál es tu área débil? La ira. Yo era bien iracunda. La depresión. Yo era depresiva. Yo tenía de todo. De todo. La ansiedad. Puede ser la ansiedad. Tú vas a estar experimentando estas cosas. Pero para añadir, tú tienes que quitar. Y lo que te dice la palabra es que cuando te dé la ira, tú la vas a dominar y tú dices, pero ¿cómo la voy a dominar si por eso mismo yo no tengo el dominio propio para dominarla? Pero es que Dios te va a añadir el fruto. El fruto viene del Espíritu. Del momento en que tú decidas dominarla, la ira se va a desplazar. Así es como Dios va a obrar en tu vida. Y tal vez la primera ocasión no lo logres completamente, pero la próxima vez vas a mejorar y vamos a ir caminando, dando pasos hasta que tú logres controlar esa área de tu vida. Porque Dios no puede poner vino nuevo en odres viejos. Y lo que tú estás haciendo es construyendo tu nueva vida. Y esa nueva vida es tu vida espiritual. Y la luz no tiene parte con las tinieblas. Para tú añadir ese dominio propio, tú tienes que sacar lo que está en tu vida de más. Y Dios te lo va a mostrar, pero tú tienes que ejercer ese dominio propio. Y es bien difícil inicialmente porque nunca lo has practicado. Estás acostumbrado a hacer lo que te place. Pero ahí es donde tú comienzas a adquirir frutos del Espíritu. Hay gente que dice, yo no lo puedo hacer. Bueno, pues tú estás negando la palabra. Porque la palabra lo que dice es que Dios te va a añadir en la medida en que tú estés dispuesto a ¿qué? A sacar. Pero si tú dices que no puedes retener tu ira, entonces el Espíritu no tiene control sobre ti. Porque esto depende de tu voluntad. Si tú estás decidido a añadirte virtud a tu vida, que eso fue lo que inicialmente hiciste, añadir a tu fe virtud, tú hiciste el compromiso, se va a ejecutar en la medida en que tú te mantengas comprometida con Dios. Así es que Dios construye tu vida nueva. Tú vas a sacar lo que es parte de tu vieja vida y te vas a entrar en la vida nueva. Esto es un poco controversial, pero esto se hace por fe. Esto es una vida de fe. Y eso es lo que dice la palabra. Y eso fue lo que yo hice y estoy aquí en el día de hoy. Dios me sanó. Dios me sanó y yo dejé que Dios me moldeara, porque tú tienes que dejar que Dios te moldee. Así es que tú aprendes a tener dominio propio. Cuando tú sencillamente dejes que Dios añada a tu vida. Dios añade y tú sacas. Porque dice añadir, pero el momento de añadir, Dios va a añadir, pero tú tienes que sacar. Si tú no quieres sacar lo que estorba el dominio propio, entonces no lo vas a retener y me vas a decir, ¿ves que no pude? Tú quieres caminar, tú tienes que ejercer el dominio propio. Es tu voluntad la que está en juego. Según lo practiques, te será más fácil, pero según Timoteo 1:7 nos dice que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El Espíritu de Dios tiene dominio propio. Él te lo va a suplir. Esto es lo que mora en ti, el Espíritu de Dios, y esto es un fruto del Espíritu. Y en la medida en que nosotros vamos creciendo en fruto del Espíritu, vamos
vamos cosechando esa vida, vamos haciendo que esa vida espiritual se crezca en ti. Tú vas sintiendo la corriente de los ríos de agua viva que Dios está poniendo en tu corazón. Tú estás experimentando la vida genuina de la que Pedro está hablando en la medida en que lo practiques. Bien, y si aprendemos a integrar la palabra, hermanos, porque le dije que esto es como un rompecabezas, ¿verdad? Efesios 4, 29 al 32 nos dice: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia. Quítense de vosotros. ¿Quién quita? Nosotros. ¿Cómo usted quita eso? Dominando. Añadiendo dominio propio. En Colosenses nos lo dice de otra manera. Nos dice, pero ahora dejad todas estas cosas: ira, enojo, malicia. ¿Cómo lo hacemos? Añadiendo dominio propio. En la medida en que tú ejerzas el dominio propio, el Espíritu de Dios desplaza tu conducta de la vieja criatura y crece la nueva en ti. Y es así donde tú desplazas todas las conductas, todas, hermanos, todas. Ese es el secreto de tu crecer. Deja lo viejo y añade lo nuevo. Pero tienes que estar comprometido. Tienes que estar comprometido. No importa cuál sea tu situación, adicción, depresión, así es que la Biblia nos instruye a que crezcamos en la nueva vida. Eso es lo que te hace cristiano efectivo. Eso es lo que hace que tú puedas vivir la vida espiritual. Te tienes que negar a ti mismo. Y quiero decirte esto. Hay gente que trata de buscar la vuelta a esto. Pero ese proceso es el proceso de morir al yo. Tú mueres a tu vieja criatura. ¿Y sabes por qué tú tienes que morir a tu vieja criatura? Porque Jesús murió en la cruz por ti. Este es el proceso de tú crucificar tu vieja vida. Esto es lo que Jesús hizo en la cruz. Y si Jesús murió, nosotros también tenemos que morir. Entonces, el tú morir a la carne es lo que hace que tu espíritu tome el lugar que tenía la carne y tú experimentes la nueva vida. Si tú no quieres morir al yo, tú no puedes vivir tu vida espiritual. Porque tú no puedes vivir en la carne y vivir en el espíritu. No ocurre. Si tú vives en la carne, tú mueres al espíritu. ¿Es una o es la otra? No le puedes buscar vuelta a esto, porque si tú quieres vivir carnalmente, tú no vas a encontrar una vida espiritual plena. Te vas a quedar en la fe, en lo que comenzaste. Y finalmente dice, al dominio propio añade paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Cuando adquirimos el dominio propio, es mucho más fácil adquirir la paciencia, lo que es la ciencia de la paz. Aprendemos a tener paz en medio de aquello que nos desespera. Y luego añades la piedad, que es sencillamente la sumisión a Dios. Ya tenemos dominio propio, tenemos paciencia, es más fácil someterse bajo esos designios. Y ya al final lo que tenemos es que añadir el afecto fraternal y el amor. Y lo hacemos, hermanos, de la misma manera. El tiempo apremia, y yo sé que esto es un poquito largo. Quiero llamar a los músicos para terminar en esta mañana. Podemos luchar con esto, hermanos. Este es tu crecimiento espiritual. Y les dije de un inicio que si tomamos estos versículos, los tomamos como modelo y comenzamos a caminar, a crecer en estos versículos, vamos a adquirir lo que estamos buscando. Y de ahí en adelante, usted puede caminar en cualquier cosa, usted puede dominar cualquier cosa, pero estos son los pasos iniciales. Así es como nosotros construimos nuestro edificio espiritual, del que habla 2 Corintios 3,
donde dice que nuestro fundamento es Cristo y nosotros vamos añadiendo, y nos habla de los materiales con los que nosotros construimos el edificio. Dice que si construimos con oro, con plata y con piedras preciosas, nuestro edificio será pasado por el fuego y va a pasar la prueba. Pero si utilizamos materiales malos, hoja, heno y hojarasca, pues va a pasar por el fuego y será quemada y tenemos que comenzar de nuevo. ¿Queremos comenzar de nuevo? Yo prefiero pasar trabajo y construir firme en la roca inconmovible que es Jesucristo y tener un edificio espiritual que pase la prueba, que pase por el fuego y no se quemará. Estamos construyendo sobre la roca que es Cristo Jesús y hemos muerto a la carne. Lo que significa es que morimos a la cruz como Jesucristo murió. Nos negamos a nosotros mismos para levantar una vida espiritual firme en Cristo Jesús. ¿Cómo se hace? Añadiendo y quitando. Dios añade y tú quitas. Pero necesitas compromiso. Y Dios, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que cambiemos, porque como estamos, nosotros no podemos dar testimonio. En la carne, no estoy hablando estoy hablando en términos generales. Como estamos cuando llegamos a Cristo, nosotros no podemos darle testimonio a nadie. Nosotros tenemos que caminar el camino, vivir la vida, saber cómo Dios obra en nosotros para yo me puedo parar aquí y decirle a ustedes cómo esto se hace. Porque yo pasé por ese proceso y todavía estoy pasando. Porque seguimos creciendo y se hace de esta manera. De otra manera, tu vida espiritual no va a florecer. De manera que en esta mañana yo te pregunto, antes de preguntarte, quiero decirte que el texto al final dice que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y está ciego. No puedes ver porque no has pasado por el proceso. Pero dice que haciendo estas cosas no caeréis jamás. Nunca vas a caer. Vas a estar afirmado sobre la roca que es Jesús. Ese fue el proceso que pasó Jesús. Y ese es el proceso que nos toca pasar. Porque Él es nuestro modelo. Y en esta mañana yo te pregunto, ¿estamos ciegos? ¿Tenemos la vista corta? Porque el crecimiento de tu vida espiritual depende de que tú desees conocer a Dios. Que tú desees morir a la carne, morir a tu yo. De que tú decidas creerle a la palabra. De que tú decidas experimentar la palabra. Dice la palabra que haciendo estas cosas no caeremos jamás. Estamos barriendo los escombros de la vida vieja. Esa vida está muerta. Tenemos que dejarla atrás, tenemos que dejar de abrazar la vida antigua. No nos da nada, no nos da vida. Esa vida va a morir. Y nosotros tenemos que resucitar a una nueva vida. De manera que yo te exhorto, como te exhortó Pedro en esta mañana, a que vivas la vida de plenitud que Dios te da. Es la vida espiritual. Que no te quedes en la periferia, no te quedes en la fe que tenías o que tienes o que tuviste cuando comenzaste a vivir tu vida espiritual. Esta vida no te va a llevar a experimentar las grandezas que Dios ha puesto en tu vida. Él tiene mucho más que darte. Y necesitamos llegar a Canaán, a la tierra prometida. Y si tú quieres comenzar ese proceso espiritual, yo te invito, o que si estás en el proceso y necesitas oración, o si no has conocido a Jesucristo y necesitas conocerlo en este día, yo te invito a que vengas al altar y pongas tu vida a los pies del Señor, porque Él es el que da vida y vida en abundancia. Él es el dador de esa vida espiritual.